Damas y caballeros, vivimos en una época en la que, a pesar de tener más comodidades y acceso a información que nunca, muchas personas experimentan una sensación profunda de vacío. Este sentimiento parece surgir desde lo más profundo de nosotros, como si algo faltara, como si nada de lo que logramos o adquirimos fuera suficiente para llenarlo. Nos rodeamos de ruido, de distracciones, de metas que creemos importantes, pero, al final del día, ese vacío persiste. ¿De dónde proviene esta sensación tan difícil de definir y, más importante aún, cómo podemos combatirla? Para comenzar a entender este fenómeno, debemos observarlo desde una perspectiva más amplia. Este vacío, a menudo asociado con una falta de propósito o sentido en la vida, no es un tema nuevo. Grandes pensadores y filósofos a lo largo de la historia han hablado de esta sensación de insatisfacción. En la actualidad, muchos lo llaman crisis existencial, pero Carl Jung, uno de los pioneros de la psicología profunda, nos ofrece una visión más profunda de su origen. Para Jung, el vacío está estrechamente relacionado con la desconexión de nuestro inconsciente y nuestra auténtica esencia. En un mundo que nos empuja constantemente a buscar afuera aquello que solo podemos encontrar dentro, es fácil perderse en el laberinto de deseos ajenos y expectativas impuestas. En lugar de preguntarnos qué es lo que realmente queremos o necesitamos, adoptamos las metas que otros nos señalan como valiosas. El resultado de esta desconexión es una vida que, aunque aparentemente llena de logros, se siente vacía en su núcleo. Jung nos advierte que esta desconexión con nuestro ser auténtico es lo que realmente alimenta el vacío existencial. Es interesante notar cómo el vacío aparece no solo en nuestras vidas personales, sino también en los mitos y leyendas de todas las culturas. Desde las epopeyas griegas hasta las historias religiosas, los personajes se enfrentan a un momento de profunda oscuridad o vacío antes de encontrar su verdadera vocación. Esto no es coincidencia. El vacío, lejos de ser simplemente un malestar que debemos evitar, puede ser visto como una puerta, una señal de que hay algo en nuestro interior que aún no hemos descubierto o integrado. Pero para cruzar esa puerta, debemos enfrentarnos a nosotros mismos. La sensación de vacío no es, entonces, algo que debamos temer, sino un llamado a la introspección, a mirar dentro de nosotros mismos y a reconectar con aquello que nos hace únicos. El primer paso es reconocer que este vacío es una señal, no un fin. Es una oportunidad para pausar, reflexionar y, como diría Jung, comenzar el viaje hacia la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, más allá de las máscaras sociales y los deseos implantados por el exterior. Carl Jung nos dejó una idea fundamental para comprender el origen de nuestros sentimientos más profundos, el inconsciente colectivo. Este concepto sugiere que, más allá de nuestras experiencias individuales, existe una herencia compartida por toda la humanidad, un conjunto de imágenes, símbolos y arquetipos que moldean nuestra forma de ver y entender el mundo. En otras palabras, no estamos aislados en nuestra percepción de la realidad. El vacío que sentimos a veces no es únicamente una reacción a nuestras circunstancias personales, sino una conexión más profunda con una historia universal que llevamos dentro. Estos arquetipos, según Jung, son imágenes primordiales que viven en nuestra psique desde tiempos ancestrales. Representan patrones de comportamiento, de desafíos y de crecimiento que todos los seres humanos compartimos. Entre estos arquetipos se encuentran figuras como el héroe, el sabio, el cuidador y, por supuesto, la sombra. Este último, la sombra, juega un papel crucial en nuestra sensación de vacío, ya que muchas veces es lo que hemos reprimido o ignorado de nosotros mismos lo que más pesa en nuestra vida. Aquello que no queremos ver o aceptar se convierte en un vacío que sentimos, pero no logramos entender. El inconsciente colectivo es, en cierto sentido, un recordatorio constante de todo aquello que necesitamos integrar. Es una especie de mapa, un conjunto de señales que nos invitan a conocernos mejor. Y el vacío es una de esas señales. Cuando sentimos ese hueco interior, cuando algo parece faltar, es porque en lo profundo de nuestra psique estamos desconectados de algunos de estos arquetipos. Tal vez hemos olvidado la importancia del héroe dentro de nosotros, o tal vez estamos evitando confrontar nuestra sombra. En cualquier caso, la solución no se encuentra en lo externo, sino en la reconexión con esas partes olvidadas de nosotros mismos. Este vacío también puede verse como una desconexión con lo que Jung llamaba el self o el verdadero yo. Muchas veces, en nuestro afán por cumplir con las expectativas sociales o familiares, nos alejamos de nuestra propia esencia, ignorando las voces internas que nos guían hacia una vida más plena.
Nos ocupamos en tareas y objetivos que nos han sido impuestos, sin darnos cuenta de que en ese proceso estamos perdiendo el contacto con lo que realmente somos. Esta desconexión, esta fractura entre lo que hacemos y lo que somos, se siente como un vacío que va creciendo con el tiempo. Al comprender el concepto del inconsciente colectivo y los arquetipos que lo habitan, comenzamos a darnos cuenta de que el vacío es, en realidad, una señal de que algo más profundo está ocurriendo. No es simplemente un estado de insatisfacción, sino un llamado a reconectar con esos patrones universales que viven en nosotros. Y al hacerlo, podemos empezar a llenar ese vacío con algo mucho más auténtico, nuestra verdadera identidad, esa que ha estado esperando ser reconocida desde siempre. El concepto de sombra en la psicología de Carl Jung es fundamental para entender por qué el vacío se instala en nuestras vidas. La sombra representa todo aquello que rechazamos, ignoramos o negamos de nosotros mismos. Son los aspectos de nuestra personalidad que no queremos reconocer, las partes de nosotros que hemos aprendido a ocultar, a veces desde la infancia, porque no encajaban con lo que el entorno esperaba de nosotros. Al empujar estas partes a nuestro inconsciente, generamos una desconexión con nuestra totalidad. Y esta desconexión es precisamente la que contribuye a ese vacío interior que a menudo sentimos. Jung creía que para alcanzar una verdadera plenitud era necesario integrar nuestra sombra, es decir, aceptar y reconocer esos aspectos ocultos de nuestra personalidad. Este proceso de integración no significa que debamos actuar sobre todo lo que la sombra contiene, sino que debemos ser conscientes de ella. El vacío que muchas personas experimentan proviene, en gran parte, de no enfrentarse a esos aspectos reprimidos. Vivir una vida en la que ignoramos partes esenciales de quienes somos es una vida que se siente incompleta, fragmentada. Y es ahí donde ese sentimiento de carencia, de algo que falta, se vuelve tan persistente. Curiosamente, este proceso de integrar la sombra no es solo un acto individual, sino que tiene implicaciones colectivas. En nuestra sociedad, a menudo se nos enseña a mantener ciertas apariencias, a no mostrar debilidad, miedo o rabia. Estas emociones, cuando son reprimidas constantemente, no desaparecen. Simplemente se esconden en lo profundo de nuestra psique, formando parte de nuestra sombra. Y cuanto más las ignoramos, más crecen, alimentando ese vacío que sentimos. El reconocimiento de nuestra sombra, tanto a nivel personal como colectivo, es clave para comenzar a sanar esa sensación de insatisfacción constante. Los mitos y las historias antiguas están llenos de ejemplos de este enfrentamiento con la sombra. En muchos relatos, el héroe debe descender al inframundo, enfrentarse a monstruos o demonios antes de poder alcanzar su verdadera fuerza. Estos relatos no son meras fantasías, son símbolos del viaje interior que todos debemos emprender en algún momento. El vacío que sentimos es una invitación a ese descenso, a mirar de frente aquello que hemos evitado. Y aunque este proceso puede ser doloroso o incómodo, es también profundamente transformador. Solo al integrar nuestras sombras podemos sentirnos completos. El vacío, entonces, no es algo que deba ser llenado con cosas externas, sino una señal de que algo dentro de nosotros necesita ser reconocido. Es una oportunidad para adentrarnos en nosotros mismos y comenzar el proceso de integración. Este viaje hacia la sombra no solo nos permite conocernos mejor, sino que también nos libera de las cadenas invisibles que nos atan a comportamientos automáticos y deseos implantados. Nos da la posibilidad de vivir con más autenticidad, con una mayor conexión con quienes somos realmente, y así, finalmente, empezar a disipar esa sensación de vacío que tantas veces nos persigue. El vacío que experimentamos a menudo tiene sus raíces en los deseos que creemos propios, pero que en realidad han sido implantados por la sociedad, la cultura o las personas que nos rodean. Desde pequeños, nos enseñan lo que deberíamos desear: éxito, reconocimiento, bienes materiales, poder. Estos deseos, aunque pueden parecer naturales, a menudo no nacen de nuestra verdadera esencia, sino de las expectativas externas que nos han sido impuestas. Y cuando perseguimos estos objetivos que no resuenan con lo que realmente somos, inevitablemente sentimos que algo falta. Es como intentar llenar un recipiente con algo que nunca fue diseñado para sostener. Carl Jung nos ofrece una perspectiva profunda sobre esta desconexión entre nuestros deseos auténticos y los implantados. Para él, muchos de los deseos que perseguimos no son más que reflejos de lo que la sociedad considera valioso, no de lo que nuestra alma verdaderamente anhela. Esta discrepancia entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos crea un vacío,
porque, aunque logremos cumplir con esas expectativas externas, seguimos sintiendo que algo falta en nuestro interior. No es suficiente con tener éxito o reconocimiento si, en el fondo, esos no eran nuestros verdaderos objetivos. Este conflicto entre los deseos implantados y nuestros deseos genuinos nos lleva a una vida de insatisfacción. Nos esforzamos por cumplir con lo que otros esperan de nosotros, pero, al hacerlo, ignoramos nuestra propia voz interna. Esa voz que sabe lo que realmente nos haría sentir completos, que conoce nuestros anhelos más profundos. Pero esa voz se ahoga bajo el peso de las expectativas sociales, de la constante presión por tener más o ser más. El vacío que sentimos no es más que la señal de que estamos viviendo una vida alineada con los deseos de otros, no con los nuestros. Las fábulas y los mitos también nos hablan de este conflicto. Muchas veces, los personajes en estas historias buscan algo fuera de ellos mismos, creyendo que esa búsqueda les traerá la satisfacción que anhelan. Sin embargo, el verdadero viaje siempre es hacia adentro. En lugar de buscar llenar el vacío con cosas externas, el héroe de la historia termina dándose cuenta de que la verdadera riqueza estaba dentro de él todo el tiempo. Este es el mismo proceso que debemos atravesar. En lugar de buscar cumplir con deseos implantados, debemos escuchar nuestra intuición, nuestros verdaderos anhelos. Al identificar y cuestionar los deseos que hemos adoptado como propios, podemos comenzar a liberarnos de ese vacío. No se trata de rechazar por completo las metas externas, sino de alinear nuestras acciones con lo que realmente queremos en lo profundo. Cuando logramos vivir de acuerdo con nuestros deseos auténticos, ese vacío comienza a desvanecerse. Sentimos una mayor satisfacción, una sensación de completitud, porque estamos siguiendo un camino que resuena con nuestra esencia. Este es el verdadero antídoto contra el vacío, la autenticidad, el coraje de seguir nuestros propios anhelos y no los que nos han sido implantados. El vacío interior también puede surgir cuando nos desconectamos del significado más profundo de la vida, cuando nos dejamos arrastrar por la rutina y los placeres superficiales, olvidando lo esencial. Carl Jung sostenía que el ser humano no puede vivir sin sentido. No basta con tener lo que deseamos o cumplir con las expectativas sociales. Necesitamos sentir que nuestras acciones, decisiones y experiencias están conectadas a algo más grande que nosotros mismos. Este sentido de propósito es lo que llena el alma, lo que nos mantiene vivos en lo más profundo, y sin él, no importa cuánto logremos o adquiramos, el vacío siempre estará presente. Muchos, en su búsqueda de significado, cometen el error de pensar que este propósito debe ser grandioso, visible y reconocido por todos. Pero Jung nos recuerda que el sentido de la vida no siempre es algo que se encuentra en grandes actos, sino en los pequeños momentos de autoconocimiento, en las relaciones auténticas y en el desarrollo personal. El vacío surge cuando vivimos desconectados de esa búsqueda interior, cuando dejamos de hacernos preguntas importantes, cuando simplemente nos dejamos llevar por el flujo de lo cotidiano sin cuestionar hacia dónde vamos o por qué hacemos lo que hacemos. En su obra, Jung exploró la idea del proceso de individuación, que es el camino que cada persona debe recorrer para encontrar su propio sentido en la vida. Este proceso implica un retorno a uno mismo, un enfrentamiento con nuestras sombras, deseos y, sobre todo, con el verdadero propósito que nos impulsa. Al no seguir este camino, caemos en la trampa del vacío, porque estamos viviendo una vida que no nos pertenece por completo. En cambio, cuando nos comprometemos a encontrar nuestro propio camino, ese vacío comienza a llenarse, porque cada paso que damos tiene un sentido personal, una dirección que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser. El mito del héroe que busca el Santo Grial o la fuente de la juventud es, en realidad, una metáfora de esta búsqueda de significado. El Grial simboliza ese sentido que todos anhelamos, esa comprensión de quiénes somos y por qué estamos aquí. Sin embargo, muchos héroes en estas historias se pierden en el camino, distraídos por placeres superficiales o falsos objetivos. Solo aquellos que perseveran, que se atreven a ir más allá de las distracciones y enfrentarse a sus propios miedos y sombras, logran encontrar lo que realmente buscan. Lo mismo ocurre con nosotros. Solo cuando nos alejamos de lo superficial y nos adentramos en lo profundo de nuestro ser, podemos empezar a llenar ese vacío. Al final, la vida no se trata de acumular cosas, logros o títulos, sino de encontrar un sentido que nos haga sentir verdaderamente vivos. El vacío es una señal de que estamos desconectados de ese propósito, de que hemos perdido el rumbo. Pero también es una invitación a retomar el camino, a preguntarnos qué es lo que realmente nos llena, qué es lo que nos hace sentir completos.
Y cuando empezamos a responder esas preguntas, cuando nos atrevemos a vivir con propósito y significado, el vacío desaparece, porque nuestra vida empieza a resonar con lo que verdaderamente somos. En la búsqueda de llenar el vacío, es esencial reconocer la importancia de la conexión y las relaciones auténticas en nuestras vidas. Jung enfatizaba que somos seres sociales, y nuestras interacciones con los demás juegan un papel fundamental en nuestro bienestar emocional y psicológico. El vacío no solo proviene de la falta de un sentido personal, sino también de la desconexión con las personas que nos rodean. A menudo, nos atrapamos en la rutina diaria, en las conversaciones superficiales y en relaciones que no nos alimentan ni nos inspiran. Este aislamiento, aunque pueda parecer inofensivo, puede intensificar el vacío que sentimos en nuestro interior. Las relaciones auténticas, aquellas en las que compartimos nuestros pensamientos, emociones y vulnerabilidades, son las que realmente nutren nuestra alma. Jung nos invita a mirar más allá de las interacciones superficiales y a buscar conexiones más profundas, donde podamos ser nosotros mismos sin miedo al juicio. Estas conexiones auténticas nos permiten explorar nuestras identidades, compartir nuestros anhelos y, en última instancia, encontrar un sentido más profundo de pertenencia. El vacío se mitiga cuando nos rodeamos de personas que comprenden y validan nuestras experiencias, que están dispuestas a caminar con nosotros en nuestra búsqueda de significado. Sin embargo, para establecer estas conexiones significativas, es vital que primero estemos dispuestos a ser vulnerables. La vulnerabilidad es una parte esencial del ser humano, y sin ella, nuestras relaciones tienden a ser superficiales y poco satisfactorias. Al abrirnos a los demás, al compartir nuestras luchas y triunfos, creamos un espacio seguro donde otros también pueden ser vulnerables. Este intercambio genuino fomenta la empatía, la comprensión y, en última instancia, nos permite sentir que no estamos solos en nuestras batallas. Cuando nos damos cuenta de que otros también luchan con sus propios vacíos, podemos encontrar consuelo y conexión en nuestras experiencias compartidas. Además, las metáforas y los mitos que rodean las relaciones pueden ofrecernos una visión sobre la importancia de la conexión. Pensemos en la historia de los dos amigos que cruzaron un vasto desierto juntos. En su travesía, se enfrentaron a muchos obstáculos, pero fue su apoyo mutuo lo que les permitió seguir adelante. En el viaje de la vida, esos amigos simbolizan las relaciones que debemos cultivar. Es un recordatorio de que no estamos destinados a atravesar este desierto de la vida solos. Las personas que elegimos tener a nuestro alrededor pueden marcar la diferencia entre sentir vacío y experimentar una vida plena. Al final, combatir el vacío no es un esfuerzo solitario, sino un viaje que se nutre de las conexiones significativas que forjamos. La búsqueda de significado y propósito se enriquece cuando nos rodeamos de personas que nos desafían, nos inspiran y nos sostienen en los momentos difíciles. Cuando empezamos a valorar y priorizar estas relaciones auténticas, el vacío que sentimos se transforma en un espacio lleno de amor, apoyo y comprensión. En este sentido, la verdadera riqueza de la vida radica no solo en nuestros logros personales, sino en la calidad de las conexiones que construimos con los demás, en la forma en que nos apoyamos mutuamente en la búsqueda de un sentido y propósito compartido. El concepto de vacío no se limita solo a la ausencia de un propósito, sino que también se relaciona con la necesidad de enfrentarnos a nuestra propia sombra, como Carl Jung lo llamó. La sombra representa esos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir, miedos, inseguridades, deseos inconfesables. Ignorar la sombra no solo perpetúa el vacío, sino que también puede llevarnos a vivir en una constante lucha interna, donde las facetas más auténticas de nuestro ser quedan ocultas. Jung nos enseña que al enfrentar y aceptar nuestra sombra, podemos integrar esos aspectos en nuestra personalidad, lo que nos permite vivir de manera más completa y auténtica. La lucha contra el vacío se convierte en una batalla por la autenticidad. Cuando evitamos confrontar nuestras sombras, tendemos a proyectarlas en los demás, creando conflictos en nuestras relaciones y perpetuando un ciclo de insatisfacción. Este fenómeno se observa con frecuencia en el mundo contemporáneo, donde la superficialidad de las interacciones puede hacernos sentir desconectados de nosotros mismos y de los demás. Al no aceptar nuestras propias imperfecciones, corremos el riesgo de buscar la validación en el exterior, lo que solo intensifica el vacío que sentimos. Es un ciclo vicioso que solo se rompe cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. El proceso de integrar nuestra sombra puede ser doloroso y desafiante. Sin embargo, también es liberador. Al aceptar y confrontar esos aspectos oscuros,
podemos encontrar una fuente de poder y autenticidad que antes no conocíamos. Este viaje puede ser comparado con el viaje de un héroe que debe enfrentarse a su mayor miedo para descubrir su verdadero potencial. En cada uno de nosotros existe un héroe dispuesto a enfrentarse a sus demonios internos, a explorar las profundidades de su ser y, en el proceso, descubrir una fuerza renovada. Esta batalla interna es un paso crucial hacia la sanación y la autorrealización. Además, las metáforas que surgen de las historias antiguas pueden servir como guías para comprender este viaje. Pensemos en el mito de Perseo, quien debía enfrentarse a la gorgona Medusa para liberar a su madre. La medusa simboliza esos aspectos de nuestra sombra que nos paralizan, que nos hacen sentir impotentes. Sin embargo, al igual que Perseo, nosotros también podemos encontrar la valentía y las herramientas necesarias para enfrentar lo que tememos. Este proceso de confrontación es esencial para transformar el vacío en un espacio de crecimiento y autocomprensión. Al final, la lucha contra el vacío y la integración de nuestra sombra no son solo actos de valentía, sino pasos necesarios hacia una vida más plena. La aceptación de nuestras imperfecciones y la confrontación de nuestros miedos nos permiten liberarnos de las cadenas del vacío. Nos habilitan para vivir con autenticidad, conectándonos con nuestra verdadera esencia. Al hacerlo, no solo llenamos el vacío, sino que también descubrimos la belleza de ser humanos, con nuestras luces y sombras, y encontramos un sentido renovado que nos impulsa hacia adelante en nuestra búsqueda de significado y propósito. La espiritualidad puede ofrecer un camino significativo para combatir el vacío que sentimos en nuestras vidas. A menudo, el vacío se traduce en una búsqueda de significado que va más allá de las satisfacciones temporales que el mundo material puede ofrecer. En este sentido, figuras como Jesucristo nos enseñan que la verdadera plenitud se encuentra en el amor, la compasión y el servicio hacia los demás. Cuando nos conectamos con un propósito mayor que nosotros mismos, comenzamos a llenar ese vacío con experiencias que trascienden lo superficial. Esta conexión con lo divino, o con un sentido más amplio de propósito, puede ofrecernos una guía y un sentido de pertenencia que nos nutre en lo más profundo. En muchas tradiciones espirituales, el vacío es visto como un espacio que nos invita a buscar dentro de nosotros mismos y en nuestra relación con el mundo. A menudo, en el silencio y la meditación, encontramos las respuestas que hemos estado buscando. La espiritualidad nos invita a mirar más allá de nuestras preocupaciones cotidianas y a descubrir un propósito que nos trasciende. En este sentido, el vacío puede ser visto no como un obstáculo, sino como un llamado a explorar nuestra propia espiritualidad y a buscar lo que realmente da sentido a nuestras vidas. Jesucristo mismo enseñó la importancia de amar a los demás y de servir, y en este acto de entrega, encontramos un propósito que llena el vacío. Las prácticas espirituales, como la meditación, la oración y la reflexión, nos ofrecen herramientas para conectarnos con nosotros mismos y con lo divino. Estas prácticas pueden ser vistas como puentes que nos llevan a un estado de conciencia más elevado, donde podemos reconocer y enfrentar nuestro vacío. Cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar y buscar dentro de nosotros, comenzamos a descubrir nuestras verdaderas pasiones y deseos, lo que nos ayuda a identificar el propósito que hemos estado buscando. Además, estas prácticas fomentan la conexión con los demás, creando una red de apoyo que puede ayudarnos a navegar por las dificultades de la vida. El papel de la comunidad también es crucial en este viaje espiritual. La conexión con personas que comparten nuestras creencias y valores nos permite sentirnos respaldados y comprendidos. A través del servicio a la comunidad y la participación en actividades espirituales conjuntas, encontramos un sentido de pertenencia que llena el vacío que a menudo sentimos en nuestra vida diaria. Cuando nos unimos con otros en un propósito común, experimentamos un fortalecimiento de nuestra espiritualidad y una mayor claridad sobre nuestro propio camino. Al final, la espiritualidad puede ofrecer un camino poderoso para enfrentar y combatir el vacío. Nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a encontrar significado en el amor y el servicio hacia los demás. A través de la práctica espiritual, la reflexión y la conexión con una comunidad, comenzamos a llenar ese vacío con experiencias que enriquecen nuestras vidas. Este viaje hacia la espiritualidad no solo nos ayuda a encontrar respuestas, sino que también nos permite experimentar la belleza de la vida desde una perspectiva más elevada. En última instancia, es este viaje el que nos transforma, llevándonos a un lugar donde el vacío se convierte en un espacio lleno de amor, propósito y conexión. La búsqueda de un propósito auténtico es una de las formas más efectivas de combatir el vacío.
Cuando hablamos de propósito, nos referimos a esa chispa interna que nos impulsa a actuar, a crear y a contribuir de manera significativa al mundo que nos rodea. Sin embargo, en un mundo que a menudo nos empuja hacia metas externas y superficiales, es fácil perder de vista lo que realmente nos apasiona. Este desvío puede intensificar el sentimiento de vacío, llevándonos a una existencia mecanizada donde nuestras acciones carecen de significado. La clave radica en recordar que el propósito no se encuentra en lo que hacemos, sino en quiénes somos. A menudo, la sociedad nos dicta qué debemos valorar y qué objetivos debemos perseguir: el éxito profesional, la riqueza material o la aprobación social. Sin embargo, cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente nos mueve, podemos descubrir que el propósito auténtico proviene de un lugar más profundo. Carl Jung enfatizaba la importancia de la individuación, un proceso a través del cual descubrimos y abrazamos nuestra verdadera esencia. Este viaje interno nos permite conectar con nuestras pasiones, nuestros valores y nuestras aspiraciones, y al hacerlo, comenzamos a desdibujar la línea entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente deseamos. Una metáfora poderosa que puede ayudarnos en este proceso es la del viaje del héroe, un arquetipo que ha existido en diversas culturas a lo largo de la historia. En este viaje, el héroe enfrenta desafíos y adversidades, pero también descubre tesoros internos que lo transforman. Así también, en nuestra búsqueda del propósito, es probable que nos enfrentemos a obstáculos que parecen insuperables. Sin embargo, cada uno de estos desafíos es una oportunidad para crecer y aprender más sobre nosotros mismos. A través de la autoexploración, podemos encontrar esos tesoros ocultos que dan forma a nuestro verdadero propósito. Las historias de aquellos que han encontrado su propósito a menudo están marcadas por momentos de introspección y conexión con su ser interior. Pensemos en figuras inspiradoras que han hecho contribuciones significativas a la humanidad, quienes a menudo han pasado por procesos de búsqueda y transformación personal. Su legado nos recuerda que encontrar un propósito no siempre es un camino lineal. Puede ser un viaje lleno de desvíos, errores y aprendizajes, pero cada paso nos acerca más a una vida que resuena con nuestro ser auténtico. Al final, la búsqueda de un propósito auténtico no solo nos ayuda a combatir el vacío, sino que también nos invita a vivir de manera más plena y consciente. Al reconocer y seguir nuestras verdaderas pasiones, comenzamos a llenar nuestras vidas con experiencias que enriquecen nuestra existencia. Este propósito se convierte en un faro que nos guía en momentos de incertidumbre y nos motiva a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. En esta búsqueda, descubrimos que el vacío no es un enemigo a temer, sino una señal que nos llama a explorar más profundamente nuestra conexión con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La relación con nuestro ser interno es fundamental para abordar el vacío que a menudo sentimos. Este vacío puede manifestarse de diversas maneras: ansiedad, descontento, apatía. Sin embargo, en lugar de ignorar estos sentimientos o buscar soluciones rápidas en el exterior, es crucial mirar hacia adentro y desarrollar una conexión más profunda con nosotros mismos. Esta conexión nos permite no solo comprender la raíz de nuestro vacío, sino también encontrar maneras auténticas de llenarlo. Carl Jung nos enseñó que la sombra, aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos ocultar o ignorar, puede ofrecer una gran sabiduría. Al enfrentar y aceptar estas partes de nosotros, podemos descubrir lo que realmente necesitamos para ser completos. Es importante reconocer que esta conexión interna requiere tiempo y esfuerzo. En un mundo que valora la inmediatez, la reflexión profunda y la autoexploración pueden parecer tareas abrumadoras. Sin embargo, al dedicar tiempo a practicar la autoobservación, la meditación o incluso el simple acto de estar a solas con nuestros pensamientos, comenzamos a descubrir patrones en nuestro comportamiento y emociones. Este proceso de autoconocimiento nos permite identificar lo que realmente deseamos y lo que nos hace sentir vivos. A menudo, encontramos que el vacío no se llena con cosas externas, sino con experiencias internas que nos conectan con nuestra esencia. La autoaceptación es otro aspecto crucial de esta relación interna. Muchas veces, el vacío se ve exacerbado por el juicio que hacemos de nosotros mismos. Nos comparamos con otros, buscamos la perfección y nos olvidamos de ser amables con nuestra propia humanidad. Este proceso de autocrítica solo perpetúa el ciclo de vacío. Aprender a aceptarnos, con nuestras imperfecciones y limitaciones, es un paso vital para sanar y encontrar un sentido de plenitud. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, creamos espacio para el crecimiento y el cambio, permitiéndonos ser quienes realmente somos.
La conexión con nuestro ser interno también implica desarrollar una práctica de gratitud y reconocimiento de las cosas pequeñas. A menudo, pasamos por alto las maravillas de la vida cotidiana y nos concentramos en lo que nos falta. Sin embargo, al cultivar un sentido de gratitud por lo que ya tenemos, comenzamos a cambiar nuestra perspectiva. Esta práctica nos ayuda a enfocar nuestra atención en las experiencias que nos traen alegría y satisfacción, lo que, a su vez, reduce la sensación de vacío. Cada momento de agradecimiento se convierte en una piedra angular que cimenta nuestra conexión interna y nos recuerda que la vida está llena de regalos, incluso en sus formas más simples. Finalmente, la relación con nuestro ser interno se convierte en un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que nos comprometemos a explorar nuestras profundidades, comenzamos a entender que el vacío no es algo a evitar, sino un espacio fértil donde podemos cultivar nuevas ideas, propósitos y pasiones. Este proceso no siempre es fácil, pero es en este viaje donde encontramos el significado y la satisfacción que buscamos. Al fortalecer nuestra relación con nosotros mismos, estamos mejor equipados para enfrentar los desafíos de la vida y para llenar ese vacío con amor, compasión y autenticidad, lo que nos permitirá vivir de manera plena y significativa.